Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, comentamos, desagregamos los aspectos complejos de las sentencias más relevantes, las sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la contradicción de tesis 253-2020. Es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir reflexionar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y específicamente dentro del conjunto de la normatividad del sistema, de la figura de los denunciantes, su estatuto jurídico, las posibilidades que tienen incluso de llegar a plantear un juicio de amparo cuando alguna denuncia no haya sido debidamente diligenciada o atendida o que no haya prosperado de alguna forma. Para entender los alcances de esta importante resolución, le doy la bienvenida al programa a Guadalupe Varela. Guadalupe, qué gusto saludarte y bienvenida a tu programa. Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. El gusto es para mí estar contigo y con Isidro en esta tarde. Eres muy amable, Guadalupe, gracias. Y le doy también la bienvenida al programa, a su programa, ya lo dijo la Corte, a Isidro Muñoz. Isidro, un gusto recibirte. Al contrario, un placer. Muchas gracias por la invitación. Oye, y pues vamos contigo, Isidro, porque en efecto se trata de una contradicción de tesis y la mecánica que hemos seguido en el programa, ustedes ya nos han acompañado en anteriores ocasiones, cuando se trata de este tipo de temas, es precisar los criterios que dan lugar a la resolución, precisamente las divergencias en el análisis del tema. Y luego pues ya le entramos a los aspectos adjetivos y sustantivos, etcétera. Pero en ese sentido, Isidro, pues ¿cuáles eran las diferentes interpretaciones, los puntos de vista que generan que la Corte entre y dicte esta resolución de contradicción de tesis? Si fueras tan amable, por favor. Sí, desde luego. Como bien señalaste, doctor, una contradicción de tesis oralmente consiste en que al menos a dos tribunales federales se les planteó el mismo problema legal. Y, sin embargo, estos tribunales llegan a criterios disidentes y, de alguna u otra manera, la Suprema Corte tiene que determinar cuál de estos criterios es el que debe prevalecer. Esto para que tenga un poco de congruencia en el sistema jurídico y la resolución de un caso no dependa de si llegó a Nuevo León o si llegó a la Ciudad de México. En el caso concreto, la contradicción o la confrontación se realiza entre un tribunal colegiado que está en la Ciudad de México y otro tribunal colegiado que tiene su sede en Jalisco. ¿Qué problema legal le fue planteado a ambos tribunales? Consistió totalmente en determinar si cuando una persona denuncia a un servidor público por faltas administrativas, esta persona le vamos a llamar el denunciante, cuenta con un derecho para promover amparo en caso de que la autoridad investigadora decida no iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas. Es decir, en estos casos en el que pese que una persona denuncia a un determinado servidor público, digamos, por ejemplo, cohecho, soborno, etcétera, e inclusive puede aportar pruebas, la autoridad al final dice no vamos a iniciar el procedimiento para ver si es culpable o no de estas faltas administrativas. ¿Qué resuelve el Tribunal de la Ciudad de México? Bueno, este tribunal dice que el denunciante sí cuenta con este derecho para promover amparo y lo resuelve así sustancialmente porque considera que, atento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la ley que rige estas actuaciones, el denunciante en realidad tiene un papel activo, no solo en el proceso de investigación, sino también una vez iniciado el procedimiento, a tal grado que el denunciante se le reconocen muchos derechos procesales como es alegar, aportar pruebas e inclusive interponer medios de defensa. En cambio, el Tribunal de Jalisco, de alguna u otra manera, concibe que el denunciante tiene un papel marginal en la investigación y en el procedimiento que se reduce más o menos simplemente a que tienes el derecho a denunciar, pero de ahí no puedes tú reclamar que la autoridad resuelve en un determinado sentido, sobre todo porque el procedimiento va a proteger intereses más bien colectivos, como es el adecuado funcionamiento del servicio público, y no intereses particulares o individuales del denunciante. Entonces, aunque pareciera que estos son
se están debatiendo temas técnicos. En realidad, lo que subyace a esta contradicción de tesis, podríamos decir, es determinar cuál es el papel que tienen los denunciantes en la Ley General de Responsabilidad Administrativa y en el Sistema Nacional de Corrupción. En otras palabras, ¿qué papel se le ha otorgado a la sociedad civil, personas físicas y morales, respecto al combate del fenómeno de la corrupción y en este caso concreto en materia administrativa? Perfecto, muchas gracias Isidro por esta introducción al tema. Y ahora voy contigo, Guadalupe Varela, porque me gustaría que nos ayudaras a tener una, digamos, una dimensión contextual de lo que la Corte resuelve, porque a mí me parece, leyendo la sentencia, que la Corte reflexiona a partir de ese gran cambio a nivel de la Constitución mexicana, a nivel de la expedición de leyes nuevas. Una de ellas la acaba de mencionar Isidro, no la única, pero ciertamente toral, como él mismo la definió, que es ese gran paquete que llamamos Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que la reflexión de la Corte se ubica en esa lógica de cambio jurídico que arranca pues hace ya unos años, ¿no? 2015 tal vez, y que pues bueno, ahí está, ¿no? Es algo que está vigente, pero cuéntanos, porque la sentencia es muy detallada y te pido que nos aportes esa reflexión contextual, si fueras tan amable, Guadalupe. Sí, con mucho gusto, Miguel. Lo dices muy bien. La base esencial de la sentencia es la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015, cuyo decreto precisamente lleva ese título, el de Sistema Nacional Anticorrupción. Esto significó un cambio de gran importancia en el sistema jurídico, tanto constitucional como legal, en esta materia, en este terreno que lamentablemente sigue aquejando al país y que es la cuestión de la corrupción. México ya tenía una legislación no menor, quizá la más importante, quizá el antecedente constitucional más importante es del gobierno de Miguel de la Madrid, que introduce estas reformas en materia de responsabilidad administrativa con cierta fuerza en su momento, con cierto impacto en su momento, pero como todo en el derecho evoluciona. Llegamos a la década o al año de 2015 y vemos que los instrumentos pues han quedado, por decirlo de alguna manera coloquialmente, se han quedado cortos. Bien, esta reforma constitucional, su título, el título del decreto explica cuál es la razón de ser, modificar completamente varias disposiciones de la Constitución y ordenar la emisión de leyes generales que se enfoquen al análisis, mejor dicho, a la regulación más minuciosa y más detallada de este Sistema Nacional Anticorrupción, en donde, como ya lo explicaba Isidro, los denunciantes tienen un papel preponderante, pero no solamente los denunciantes, se crearon una serie de instancias administrativas en las que los particulares, desde el sector académico, el sector privado, personas físicas y personas morales, tienden a jugar un papel fundamental en la vigilancia. Es como lo que le llama el proyecto, o la sentencia, mejor dicho, una contraloría social. Aquí, quizá el mensaje que manda el poder reformador es subrayar la importancia de que el Estado no puede solo y que la participación de los particulares es total para el mejor funcionamiento del sistema y para, ahora sí que hacerlo eficaz, hacerlo eficiente y lograr el objetivo que se está buscando. Lo que hace, ese es el contexto constitucional de la sentencia. Después nos lleva al contexto legal, que sería la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y algunas referencias también a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, pero la idea toral de donde parte la conclusión que hacen los señores ministros, parte de la reforma constitucional de 2015 y de la ley general que se publica en 2016, al año de la reforma constitucional. Y es un ejemplo interesante de cómo la Suprema Corte, con el paso de los años, pues han transcurrido casi 6 años o 6 años después de que se reformó la Constitución en esta materia, cómo la Suprema Corte, conforme van llegando los asuntos por el tiempo que se lleva la tramitación, el tiempo que se puede generar en tribunales colegiados la emisión de este tipo de criterios,
cómo la Corte a los 6 años reconoce la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción y la participación de los denunciantes. Correcto, muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Ahora, Isidro, antes de entrar ya propiamente a los aspectos técnico-jurídicos que el fallo aborda con mucho detalle, a mí me queda la impresión, y me gustaría conocer desde luego tu punto de vista, de que este conjunto de normas al que aludía Guadalupe, que vienen de esos años 2015, 2016, a la postre suministran para el ordenamiento jurídico mexicano una plataforma normativa, ya lo dijo muy bien Guadalupe, moderna, actualizada, que supera lo que teníamos antes. No quiere decir que antes no tuviéramos nada, pero ciertamente aquí sí hay dicen en Italia, un ayornamiento, ¿no? Una puesta al día que a mí la lectura que yo hago, y sobre todo porque el fallo lo permite, porque la sentencia es muy minuciosa, cita exposición de motivos de la reforma constitucional, exposición de motivos de la reforma legal, o sea, es muy cuidadosa la redacción de la sentencia, y a mí la impresión que a partir de la lectura de la misma sentencia me queda es que tenemos algo muy bueno, que tenemos normas verdaderamente que demuestran un compromiso del Estado mexicano en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay gente que tiene un punto de vista muy diferente y que dice, no, es que no hay forma o no. ¿Tú qué opinas, Isidro? Tú como experto, como estudioso, como una persona que se ha metido a esto, ¿es buena esta normatividad? ¿Es verdaderamente algo moderno, algo suficiente si se busca el objetivo de combatir eficazmente la corrupción? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Son reflexiones bastante agudas, doctor. No sé si sea suficiente este Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que sí sabemos es que era insuficiente el anterior régimen. De eso no había duda y por eso viene la reforma constitucional y por eso se crea verdaderamente un sistema, por eso se le llama, en donde se pretendió generar instituciones, comité coordinador, que está compuesto, por ejemplo, con la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República, el Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera, un comité ciudadano que va a la par con este comité coordinador, un comité también de fiscalización que está compuesto por los organismos nacionales y también los locales. Todo esto, de alguna manera, para dar mayor cohesión a los órganos encargados precisamente de prevenir y combatir la corrupción. Y efectivamente, como usted lo dice, doctor, la narrativa hoy en día, sobre todo la oficial, es abundantemente rica sobre la importancia del combate a la corrupción, su prevención, sus adecuadas sanciones. De hecho, podemos decir que es parte ya inherente de la política de Estado. Pero se nos ha olvidado que, como bien decía Lupita, a partir del 2015, la Constitución fue reformada para crear este ordenamiento, este sistema que permita que sea más eficiente esto. Y de alguna u otra manera, esto ha implicado que el constituyente permanente ha permitido la inclusión, sobre todo de la sociedad, en la forma de organización del poder o la estructura del poder que algunos autores han llamado la sala de máquinas constitucionales, ¿cierto? Y Roberto Gargarella, para citarlo con nombre y apellido, ¿verdad? Bueno, pero justamente una de las críticas de la sala de máquinas constitucionales, sobre todo en Latinoamérica, es que ha desalentado la participación de la ciudadanía precisamente en estas estructuras de poder. Y aquí en México, desde el 2015, de alguna manera le dieron la palanca a la sociedad civil para que pudiera participar en esta sala de máquinas, la empoderaron para este tipo de cuestiones y esto me parece un gran avance del constitucionalismo y en donde ya la sociedad, como bien también lo dijo Lupita, el Estado se reconoce incapaz, insuficiente para combatir la corrupción, requiero de la sociedad civil y el constituyente permanente dice, adelante, vamos a darle una palanca de estas máquinas constitucionales, pero pareciera que está un poco relegado y
no se ha empoderado a este Sistema Nacional Anticorrupción para que sea este el eje de todo discurso cuando se habla del combate y la sanción a la corrupción. Aunque las normas ahí están las normas, digo, ¿no? Así es. Digo, para quien quiera leerlas y quien quiera verlas, pues están vigentes, fueron publicadas en Ley Oficial y en fin, ahí está. Ahora, en esta misma lógica, Guadalupe, en esto que Isidro comparte, en esta reflexión final, digamos, esta sala de máquinas debe tener alguien que le voy a usar, siguiendo con este símil tan afortunado de esa idea que sembró en América Latina nuestro queridísimo colega y admirado colega argentino, el profesor Roberto Gargarella. Pues esa sala de máquinas necesita alguien que le pique al botón, pues para que la máquina prenda, para que la máquina funcione. En la sentencia hay un apartado enormemente enriquecedor para entender la reflexión de la Corte, dedicado a la naturaleza y finalidad de la figura del denunciante. Este papel de, pues, llámese Contraloría Social o llámese, digamos, democratización del combate a la corrupción, etcétera. Un primer comentario sobre esto, obviamente, después de una pausa que haremos unos minutos, regresaremos sobre el tema, pero una primera aproximación, Guadalupe, sobre esta naturaleza, esta figura del denunciante en la lógica del sistema, porque ahí es donde está, en esa sala de máquinas. Claro, claro. Hay que aclarar primero o observar primero que la participación del denunciante ya existía en el régimen anterior. Nuestro sistema anterior ya contemplaba la figura del denunciante, pero no con el impacto que derivó de esta reforma constitucional. Hoy en día el denunciante tiene un papel tan relevante que eso es el primero que da el paso para formular la denuncia o la acusación, como queramos llamarla, para avisar de la probable irregularidad que está observando, tiene posibilidad de alegar, probar e incluso de interponer medios de impugnación. Esta figura del denunciante entonces se convierte en un papel relevante porque aunque la autoridad puede actuar de oficio, por las razones sociales, jerárquicas, administrativas que queramos tener presentes, no siempre lo hacen de esa forma. Entonces, la posibilidad de que alguien esté resintiendo en su esfera de derechos, y no en su esfera de derechos, nosotros como sociedad, como parte del Estado mexicano, que estemos observando la probable conducta que signifique responsabilidad administrativa, provoca que este denunciante tenga el papel relevante que tiene hoy en día y que el sistema anterior, por la pobreza o no, o lo incompleto probablemente de la regulación, no lo permitía. Se reconocía su existencia, pero esta relevancia que toma hoy en día, pues eso no existía, pero por lo que comentamos hace un momento, ¿no? Finalmente el Estado no tiene ni las condiciones ni las posibilidades de conocer y de controlar todo este tipo de situaciones que pueden surgir en la vida diaria, y para eso estamos todos, ¿no? Finalmente, como parte del Estado, como sociedad, estamos precisamente para participar en el mejor México que todos queremos, y si queremos ahora evitar lo más que se pueda, porque va a ser prácticamente imposible acabar por completo con la corrupción, porque además también es un tema educativo, es un tema muy vinculado con cuestiones sociales, con cuestiones políticas también, lamentablemente, que no nos permite avanzar. Pues bueno, ahora, ¿qué nos toca a nosotros como sociedad? Enfatizar, o sea, no dejar de perder el foco rojo de lo que como ciudadanos podemos hacer en nuestro carácter de denunciantes. Oye, y ya efectivamente, pues ya ni siquiera pensemos en erradicar así al 100% la corrupción, pero ya con que disminuyera, ¿no? Claro, claro, es algo que queremos todos, sí, que es algo que queremos todos, pero que sin embargo pareciera que no se están dando los pasos adecuados, a pesar de que tenemos ya un andamiaje constitucional y legal que nos permite avanzar de una manera importante. Y esta sentencia es un buen recordatorio de ello. Efectivamente, creo que aquí hay un llamado de atención y un empoderamiento que está en las normas, pero que ahora, ya lo veremos enseguida después de esta pausa que vamos a hacer de inmediato, pues también le agrega este criterio el brazo poderoso del juicio de amparo, que también, Sí, claro.
no es menor, Sí. no es menor. Así ¿verdad? es, así Bueno, es. déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis con nuestros invitados de la contradicción de tesis 253-2020 y todo lo que ello conlleva. Ya lo ven, es un tema sensible, es un tema relevante, es un tema al que no, frente al que no podemos cerrar los ojos. Ahí está la corrupción, pero también está el antídoto contra la corrupción desde el ordenamiento jurídico. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y conversación con nuestros invitados sobre la contradicción de tesis 253-2020. Y quiero regresar contigo, Isidro Muñoz, para plantearte lo siguiente. En esta lógica que nos planteaba Guadalupe Varela sobre el papel del denunciante, la naturaleza jurídica, llamémosla así, o el propio empoderamiento de la figura del denunciante, pues es en el marco en el cual surge la discusión de la sentencia. Si la presentación de la denuncia no tiene como consecuencia que la autoridad haga algo, que la autoridad lleve a cabo una indagatoria, que analice cursos de acción posible, líneas de investigación, que se allegue del material probatorio necesario, es decir, la lógica del debido proceso, pues, ¿no? Desde una investigación administrativa, etcétera. Entonces, la pregunta que surge, y creo que es la médula misma de la reflexión de la Corte, es ¿qué debe suceder? ¿Qué debe suceder? Y ahí es donde la sentencia dice, no, pues es que tienen ustedes a su alcance el juicio de amparo. Una primera reflexión sobre esto, Isidro, por favor. Sí, desde luego, parecería que resultaría una incongruencia ya este papel relevante que se le ha reconocido al denunciante tanto desde la Constitución como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y a pesar de ello no darle una posibilidad de precisamente cuestionar el resultado de la investigación de las autoridades correspondientes, ¿cierto? Es decir, eh, una lógica parecería ser, bueno, ¿y por qué el denunciante se va a ir al juicio de amparo? Al final, el procedimiento de responsabilidad administrativa no es uno reparador donde yo voy y digo un servidor público me hizo daño con alguna de estas sanciones de corrupción, sino simplemente se va a determinar si es culpable o no de una falta administrativa grave o no grave y conforme ello se le puede imponer una sanción. Sin embargo, lo que hace la sala es decir, ojo, es que el denunciante, cuando va al juicio de amparo, no está diciendo quiero que tuteles intereses personales, sino precisamente yo vengo a defender intereses públicos, que es precisamente la eficaz combate y sanción a la corrupción. Y yo te digo que si bien la sala de hecho toma mucho del régimen interamericano sobre las investigaciones y dice, desde luego, no toda investigación tiene que ir con un inicio de procedimiento de responsabilidades para ver si es culpable o no servidor público, pero toda investigación tiene que tener ciertos requisitos y ciertas exigencias legales para que podamos ver que fue una investigación seria. Y entonces aquí el problema que tiene el denunciante es, si yo ya hice del conocimiento de las autoridades de algunos actos de corrupción, de algunas faltas administrativas, inclusive pude aportar pruebas, y a pesar de ello la autoridad dice yo no tengo elementos, pues eso puede dar lugar a que se cuestione precisamente que el resultado de la investigación pudiera ser para, digamos, proteger intereses de la autoridad y ya no del público, que no le conviene iniciar el procedimiento. Y es ahí donde me gustó mucho, no solo la sentencia habla del contralor social de la sociedad, pero de hablar de democratizar la lucha en contra de la corrupción, precisamente porque ahí es donde la ciudadanía dice, el que debe estar vigilando que no haya actos de corrupción, parece que está solapando los mismos. Y entonces yo vengo, tribunal o juez federal, a través del juicio de amparo, para decirte, esta investigación no cumple con las exigencias legales, no es seria, y entonces obliga a la autoridad a que no excluya pruebas, a que atienda esto y se emita la resolución correspondiente para que ya se abra
procedimiento y podamos determinar la culpabilidad o la inocencia de este servidor público. Correcto. Ahora, en la parte de la sentencia, Guadalupe, que refiere Isidro, y que además cabe destacar que en efecto la sentencia hace suyos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se trae a colación que el desarrollo de este tipo de investigaciones por presuntos actos de corrupción genera obligaciones de medios y no de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad que investiga se tiene que conducir de determinada manera, pero pues el resultado puede o no ser, digamos, compatible con la expectativa que tuviera el denunciante, ¿no? Que a lo mejor era que se sancionara efectivamente o que, en fin, llegara a cierto objetivo. Esto te lo planteo y te pido ahí un comentario porque también en uno de los criterios, creo recordar que el del Tribunal Colegiado de Circuito del Tercer Circuito allá en Guadalajara, pues se decía, bueno, pues es que el denunciante no tiene derecho a una resolución en determinado sentido. Tiene derecho a presentar la denuncia, pero no a que se resuelva en determinado sentido. Entonces, creo que nos apoya mucho el criterio interamericano. Creo que el criterio interamericano un poco nos, déjame ponerlo así, Guadalupe, nos ilumina la calle y nos dice, miren, es por aquí. Un comentario, por favor, al respecto. Fíjate que aquí es importante aportar algo. La reforma constitucional de alguna forma descansa también en estas ideas que existen a nivel internacional, porque es finalmente un fenómeno global el de la corrupción, ¿no? No es exclusiva de México. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer antecedente de la importancia, finalmente en un mundo globalizado, en la importancia de que todos los países tengan un régimen constitucional y legal que contribuyan, ¿no?, a evitar este desorden derivado de la corrupción. Y hay algo que yo pienso en esta parte que es muy importante. Tenemos un sistema nacional anticorrupción bien estructurado a nivel constitucional, a nivel leyes generales, pero que exige en esta parte de la investigación, es una serie de formalidades que debe cuidar la autoridad administrativa para llegar a mejor puerto. ¿Y cuál es el mejor puerto? Pues bueno, definir la situación jurídica de la persona que estás investigando, saber o no si incurrió en un tema de responsabilidad, y sobre esa base iniciar, si existe, iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Pero ¿a qué voy? A pesar de que está eso bien estructurado, hay algo que siempre va a regir, por más bonitas que sean tus reglas, y es el principio de legalidad. Legalidad y debido proceso. Si yo tengo una investigación que parece ser que no fue bien llevada, que tiene problemas de motivación, de fundamentación, problemas con la autoridad responsable en cuanto a su ámbito competencial, qué sé yo, pues bueno, ya lo decías al principio cuando le preguntabas a Isidro, ¿qué papel juega el juicio de amparo en este nuevo orden administrativo? Pues vigilar precisamente el respeto al principio de legalidad. Eso, tenemos un instrumento muy bien construido, pero en el que la exigencia nacional e internacional es de tal magnitud que exige que cuidemos las formas, los contenidos, y en caso de que no sea así, pues bueno, rige el 14 y el 16 constitucional y la posibilidad del juicio de amparo, y que sea eso, como lo comentaba hace rato Isidro, ¿no?, que sea la justicia federal la que venga a observar que tienes un orden constitucional y legal que debes cuidar, y que lo que incluso debemos evitar es eso, que en este tipo de investigaciones, y lo decíamos hace un momento, ¿no?, se puede incurrir incluso en actos de encubrimiento, de ignorancia, porque pueden ser muchas las razones que me conduzcan a un desenlace en la investigación que no sea el deseado. Y qué mejor que el denunciante, que puede tener los elementos de lo que le consta está sucediendo, que le reconoces este papel relevante. Creo yo que el cambio derivado de la reforma constitucional en todo nuestro sistema normativo es lo que es precisamente la justificación del cambio de criterio de la sala,
porque lo que hizo el colegiado que mencionabas del tercer circuito fue simplemente basarse en jurisprudencias que aunque reconocían el papel que podía jugar el denunciante, eso como acusador, como la persona que va a tocar la puerta y avisa que hay una situación irregular, bueno, nuestro nuevo contexto constitucional y legal exige o explica el cambio de sentido y el abandono de lo que originalmente venía sosteniendo la sala y la relevancia de lo que se puede hacer en el juicio de amparo en este nuevo sistema nacional anticorrupción, ¿no? Oye, qué bueno que lo mencionas, porque en efecto lo que se da aquí en esta resolución que estamos comentando en el programa es un cambio de criterio. Es un cambio de criterio. Había un criterio diferente y ahora la Corte precisa, adopta un criterio que desde mi punto de vista supone un paso adelante de gran envergadura, de gran alcance. Ahora, para llegar a esa conclusión, Isidro, y ya también Guadalupe lo mencionaba, la sentencia aborda en el análisis a través del cual discurre la argumentación de la Corte lo que se denominan razones adjetivas y razones sustantivas. Esta división metodológica me parece muy bien formulada, me parece que realmente da cuenta pues, de las dos cosas que mencionaba Guadalupe. Formalidades, sí, en una investigación hay que ver formalistas, pero también por la parte sustantiva de qué queremos que sea el Sistema Nacional Anticorrupción, qué papel queremos que juegue el denunciante y ahí cómo el juicio de amparo nos puede ayudar para lograr eso, para empujar en la dirección correcta. Isidro, un comentario, razones adjetivas, razones sustantivas, la metodología de análisis que emplea la Corte, por favor. Sí, correcto. Precisar para que no se aprecie tan técnico, cuando hablamos de razones adjetivas, lo que estamos haciendo alusión es qué papel tiene el denunciante en la investigación y en el procedimiento. Anterior a este nuevo régimen de responsabilidades administrativas, tenía un papel más bien marginal. Y eso es lo que dio lugar a que en su momento la Suprema Corte diga, si, digamos, te desechan tu denuncia, por así decirlo, tú no puedes ir al juicio de amparo, porque la ley simplemente te permite precisamente quejarte, denunciar, acusar, pero no puedes exigir más allá de ello. En cambio, en este nuevo régimen, tu situación adjetiva, es decir, el papel que se le ha dado, dista mucho de lo que se establecía bajo el anterior diseño constitucional y legal, porque ahora no tiene desde luego un papel marginal, sino por el contrario, se ha vuelto una parte fundamental en el control de la acción pública, es decir, en el combate a la corrupción. Tan es así que el propio Congreso de la Unión lo concibe como un eficaz contrapeso a la sociedad respecto de las autoridades que forman este sistema nacional anticorrupción. Y es por eso que se le ha dotado ya, se le da, digamos, el carácter de parte. Una vez iniciado el procedimiento de investigación, como si fuera uno más, puede alegar, puede aportar probanzas, puede imponer medios de defensa ordinarios. Esta por la parte objetiva y por la sustantiva, esta hacía referencia más bien a qué buscaba el procedimiento de responsabilidades administrativas. La Corte dice, sigue tutelando intereses públicos y no individuales. Sin embargo, precisamente el papel del denunciante tiene que ver con la tutela de estos intereses públicos, que es precisamente prevenir y combatir el fenómeno de corrupción. Por eso el carácter de contralor social. Y eso es lo que a él le da, digamos, un carácter diferenciado que le permite cuestionar en los tribunales federales los resultados de la investigación y precisamente cuestionar que la investigación se haya realizado con todas estas exigencias. Lo dijiste muy bien, doctor, es una cuestión de medios, no de resultados, y precisamente te digo que los medios empleados para la investigación no se adecúan a estas exigencias legales y a mí me parece que puede haber ya sea ignorancia o encubrimiento, y tu Tribunal Federal decide respecto de esto, y eso es lo que permite que el contrapeso no se quede atado de manos, sino que pueda seguir impulsando y coadyuvando en el Sistema Nacional Anticorrupción. Muy bien, perfecto. Ahora,
Esto también nos habla, Guadalupe, obviamente le hemos dado el enfoque que creo que la sentencia genera y propicia del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de estos cursos de investigación de denuncias, etcétera. Pero ¿no te parece también, Guadalupe, que esta sentencia nos manda un mensaje de lo que debe ser el propio juicio de amparo? Es decir, el amparo, ¿para qué debe servir? Debe estar abierto, debe el juicio de amparo suponer la posibilidad al menos de cuestionar estas omisiones, de investigar, etcétera. O sea, lo que te quiero plantear, Guadalupe, es lo siguiente. Parecería que la sentencia es algo administrativo, en fin, pero también te está mandando un mensaje de, oye, ahí está el amparo, y el amparo también pensamos desde la Suprema Corte, quienes así votaron la resolución, también pensamos que puede ser para esto. ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes comentar, Guadalupe? Qué bueno que lo dices, Miguel. Yo creo que hay que tomar en cuenta las dos grandes finalidades del juicio de amparo. El primero, que todos conocemos, la protección de los derechos fundamentales, ¿sí? Pero la otra parte de la protección de los derechos fundamentales es el respeto irrestricto del orden constitucional. Y entonces, el juicio de amparo, precisamente, ese sería su segundo objetivo o su segundo enfoque derivado de la defensa de los derechos fundamentales. Con este tipo de decisiones, la Suprema Corte no solamente fija un criterio en el que reconoce todo un sistema constitucional y legal, sino que manda la orden o el mensaje de que el juicio de amparo, precisamente, al igual que otros medios de control constitucional, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional, sirve para que prevalezca el orden constitucional. Si la Suprema Corte hubiese desconocido, hubiese minimizado, si la Sala hubiese desconocido, hubiese minimizado el impacto que estaba buscando el poder reformador con esta reforma constitucional y con este cambio radical de sistema en cuanto a la participación del denunciante, pues habría mandado, pienso yo, y lo digo con todo respeto, pues un mensaje muy pobre y muy descorazonador para aquellos sectores de la sociedad que lo que estamos buscando es, primero, que se respete el orden constitucional; segundo, que nuestro país avance en el combate a la corrupción, que se logren los objetivos de prevención, investigación y, en su caso, sanción o castigo por actos de esta naturaleza. Creo que entonces queda la finalidad, la segunda finalidad, si la queremos ver de esta forma, del juicio de amparo, de que prevalezca el orden constitucional, se logran con criterios como este del que comentamos hoy en día, en donde reconoce una participación importante al denunciante, como bien lo dicen ustedes, un papel relevante, ya no es menor su lugar. Todo el régimen legal justifica o explica, mejor dicho, el cambio de criterio, pero porque finalmente, como sociedad, como Estado, tenemos que buscar otras alternativas para mejorar la situación en la que lamentablemente seguimos viviendo con este tipo de situaciones. Es eso, el respeto al orden constitucional. Oye, y aquí, Guadalupe, en esta misma lógica, déjame agregar un punto adicional sobre el que me gustaría escuchar tu punto de vista, porque es algo que Isidro mencionó y tal vez también supone el meollo de esta parte de la concepción del juicio de amparo. La lógica entre intereses individuales y intereses colectivos, porque como tú muy bien recuerdas, originalmente el amparo, desde el siglo XIX, pues fue un instrumento de defensa de derechos individuales. Por eso esa figura histórica del agravio personal, del agravio directo, de un amparo en una lógica del liberalismo decimonónico, pues de esos derechos individuales, ¿no? Pero ¿no te parece, Guadalupe, que en este mismo que tú comentas ya se ve otra forma de entender esos intereses de legitimación activa, por ejemplo? Claro, y lo dices muy bien, lo vemos también con el principio de relatividad. Sí. Pienso yo que la Corte Constitucional del siglo XXI del Estado mexicano está avanzando con unos pasos en donde está reconociendo o le está dando otro nivel de fuerza al juicio de amparo, modificando estos principios tan radicales que, como bien dices,
tienen o tenían su justificación en otro siglo, en otro contexto constitucional, en otro contexto normativo, en donde era un México completamente distinto al que tenemos hoy en día. Con este tipo de decisiones, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues bueno, que la fuerza del amparo continúe siendo este medio de control constitucional que no solamente proteja derechos fundamentales, sino que con eso contribuya al respeto del orden constitucional. Y a eso estamos llegando. Esto que tú mencionabas, el resultado de criterios de esta naturaleza no solamente beneficia al denunciado, pues es una forma eso de contribuir al orden. Administración pública, Secretaría de la Función Pública, autoridad responsable, vigila bien la tramitación, conforme al principio de legalidad, actúa de tal forma de que tu investigación logre el objetivo buscado. ¿Y cuál es el objetivo buscado? Pues evitar, prevenir y en su caso sancionar actos de corrupción. Insisto que el otro ejemplo lo tenemos en el principio de relatividad y los famosos criterios sobre omisión legislativa, en donde teníamos esa resistencia, ¿no?, a ampliar la consecuencia, y hay muchos criterios que así lo establecían. No podemos, hay un problema técnico que nos impide conceder el amparo. Estamos viendo que efectivamente la omisión existe, grave, una omisión absoluta, pero no podemos hacer nada. Bueno, como todo en el derecho, como todo en nuestro sistema y en el nuevo contexto en el que nos encontramos, siglo XXI, pues estamos obligados, los señores ministros están obligados a avanzar, a modificar a lo mejor ideas muy tradicionales, pero en beneficio de qué? Del interés público y en el beneficio del Estado mexicano, ¿no?, en el que finalmente formamos parte. Sin duda alguna. Y el hecho de empoderar a los denunciantes contribuye a que funcione mejor la sala de máquinas constitucional, para seguir con el mismo. Déjenme hacer una pausa y regresamos. No se vayan. Todavía tenemos mucho por platicar con nuestros invitados sobre esta contradicción de tesis. La 253/2020. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis de la contradicción de tesis 253/2020 con nuestros invitados. Quiero regresar contigo, Isidro. Pues entonces la conclusión a la que llega la Corte es que sí puede el denunciante, ante la falta de desahogo de lo que corresponda en términos de la denuncia presentada, acudir en su caso al juicio de amparo como mecanismo de control de las autoridades que conocieron de la denuncia. ¿Es esto correcto, Isidro? Cuéntanos ahí un poquito el planteamiento. Así lo es, ya a partir de la evaluación de estos elementos adjetivos y sustantivos a los cuales ya hicimos referencia en el anterior bloque, la Suprema Corte dice los propios criterios del Tribunal Constitucional que estaban vigentes antes de el nuevo régimen de responsabilidades administrativas, pues simplemente ya no son aplicables, porque fue tal el cambio constitucional y legal que ahora se concibe al denunciante como parte fundamental, como contrapeso del Sistema Nacional Anticorrupción, en fin, como parte verdaderamente activa en este nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y a partir de ello, con base en ese carácter, se le reconoce desde luego que tiene el derecho a promover amparo cuando, pese a que denunció, pues la investigación da como resultado no iniciar el procedimiento, precisamente a efecto de que el Tribunal Federal o el juez federal pues pueda determinar si efectivamente esta investigación cumple con todos los requisitos legales, constitucionales y convencionales. Y esto, pues desde luego permite, vamos a regresar un poco otra vez a esto de la sala de máquinas, que si se le dio una de estas palancas de la sala de máquinas constitucionales, pues esta tenga el poder para seguir moviendo el engranaje y no se quede simplemente en lo retórico. Y entonces ahí el juicio de amparo sirve para que este empoderamiento de la ciudadanía pueda trascender y no encuentre obstáculos que pueden acontecer desde luego o vicios dentro del propio Sistema Nacional Anticorrupción creado. Y con ello sea el juzgador quien determine
si las autoridades investigadoras, los órganos internos de control, los órganos de fiscalización, pues están haciendo su trabajo debidamente. Entonces, esto ya, lejos de verse como una necedad del denunciante de que se inicia el procedimiento, más bien se ve como una necesidad de que todo este procedimiento de investigación se adecúe a los propósitos que quiso el constituyente permanente y que es precisamente este contrapeso que hace la ciudadanía a las autoridades del sistema para que funcionen bien todos estos engranajes tendientes a combatir este fenómeno. Oye, qué bueno que dices lo de la necedad y qué atinado uso de la terminología, porque yo aquí sí quisiera dejar muy claro para quienes ven el programa que acudir al juicio de amparo nunca es una necedad, es un derecho, y esto sí, perdón, pero quiero ser en esto muy enfático, y ya la Autoridad Judicial Federal verá lo que corresponda en términos del planteamiento de la demanda de amparo, pero nunca en un Estado constitucional y democrático de derecho se puede cuestionar la posibilidad de al menos plantear la demanda de amparo. En esto sí, magnífica la mención de que no es una necedad, es una necesidad, efectivamente. Muy bien dicho. Oye, ahora, Guadalupe, te quiero plantear un problema, y ahí con tu criterio y con tu sabiduría, a ver ahí cómo nos iluminas, porque en alguna parte de la sentencia donde se hacen referencias a lo que en términos de la figura del denunciante ahora aporta la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, se habla de la facilidad para presentar las denuncias, de la cercanía pues de los instrumentos para denunciar, etcétera. Y en una parte hay una mención, como derivado de lo que determinó el legislador, de los denunciantes anónimos. Obviamente la corrupción es algo muy sensible, etcétera. Y creo que y el problema viene aquí, Guadalupe, fíjate, creo que nos puede pasar lo mismo que pasó con Sistema Nacional de Transparencia, porque se podían hacer solicitudes de acceso a la información anónimas. De hecho, como ustedes lo saben, pues han llegado solicitudes de información de Mickey Mouse, de Batman, de Caperucita Roja, etcétera. Se tramitan así ante los órganos administrativos correspondientes, pero si hay negativas de información, cuando se acude al juicio de amparo, sí se tiene que acudir con nombre y apellido. O sea, en el juicio de amparo en México pues no permite ese anonimato. ¿Cómo salvar ese obstáculo? Yo le he estado dando vueltas, pero no doy. A ver tú, Guadalupe. Yo, yo pienso que tienes toda la razón. No le veo yo forma de ocultar o de evitar el nombre del denunciante al momento de promover el juicio de amparo. Fíjate que creo que tiene lógica que en el sistema se prevea la denuncia anónima. Es cierto, es un tema sensible, es un tema delicado, puede poner en riesgo, por los intereses que existan, puede poner en riesgo incluso la vida de la persona que esté advirtiendo este fenómeno o esta irregularidad. Eso justifica de alguna forma la denuncia anónima, pero también nos podemos ir al otro extremo. Y mediante denuncia anónima, difamar o levantar, como se suele decir, un falso, atribuirle una conducta indebida a alguien que no la tiene. Creo que su manejo puede ser delicado. Sin embargo, para efectos del juicio de amparo, pues es inevitable el nombre, salvo que al momento de tramitarse solicite la supresión de los datos personales y de esta forma protegerlo, pero me temo que no hay forma de caer como en un contrasentido. Porque pues, por un lado puedo tener esta situación de denunciante anónimo, pero para efectos del juicio de amparo tengo que detectar quién es el quejoso, porque finalmente mi sentencia pues, va a tener una finalidad, un impacto, mejor dicho, porque le estamos reconociendo en esta sentencia, se le está reconociendo interés jurídico, va a tener un impacto en su esfera de derechos. Y de concederse el amparo a la autoridad responsable hay que indicarle expresamente, a lo mejor en forma de identificar la denuncia por número, por fecha, datos generales probablemente, y de esa forma proteger un poco la figura del denunciante. Yo hasta el momento pensaría que es difícil evitar el nombre,
de la persona en juicio de amparo, salvo que el juez de distrito lo arme de tal forma que identifiquemos al quejoso por otro medio. Sí. Porque finalmente de concederse el amparo va a tener un efecto, ¿no? Sí, es que fíjate que, como te digo, esto ya pasó con el Sistema Nacional de Transparencia, donde alguna autoridad para cierta solicitud de información muy, muy, muy sensible, y en algunos casos vinculada a temas de corrupción, negaba, y decía, bueno, pues a lo mejor llegan al amparo, pero en el amparo vamos a saber quién está pidiendo esta información. Porque incluso había veces de, como se dice coloquialmente, perdón, pero se dice coloquialmente, fuego amigo, ¿no? Fuego amigo, o sea, que venía de adentro la solicitud y ya en el amparo pues se tenía que de alguna forma develar eso. Oye, Isidro, a ver, una reflexión, porque me parece que el comentario de Guadalupe es muy sensible en el sentido de generar una suerte de equilibrio entre estos dos. ¿Le ves alguna salida a esto posible? Pues mira, pensando de manera análoga, estoy reflexionando sobre qué pasa en materia de seguridad nacional. Por ejemplo, qué ha pasado en el Tribunal Europeo. Entonces, el Tribunal Europeo dice, si tú dices que esta persona es un terrorista, dame la información. Y decía el Estado, si yo te la doy, la va a conocer el público y se acabó mi sistema de inteligencia. Entonces, ¿a qué se llegaba? Tú como tribunal sí la puedes ver, las otras partes no. Y lo único que debes hacer es a las otras partes darles un cierto indicio de qué contiene sin darle el contenido para que se puedan defender. Desde luego aquí, como solo estamos en el proceso de investigación, me parece que no hay una afectación tan grave al servidor público porque al final, iniciado el procedimiento, es donde va a poder defenderse. Ahorita, de hecho, es un informe de presunta responsabilidad. Entonces, ¿qué se me ocurre? Yo voy al amparo y le digo, juez, como se ha hecho en las sentencias públicas, pon mi nombre con iniciales, ni siquiera corresponden a mis apellidos. Tú sí vas a saber quién soy, para todos los efectos que requiere saber quién soy, pero no lo puede ver ni el tercer interesado ni la autoridad responsable. Y entonces, pero el juez sí. Y de alguna u otra manera podría el juez decir, yo ya sé quién es, no te obligo a que develes tu identidad, porque recuerden que algo que se nos pasó, el denunciante también puede ser un servidor público. Sí. Y el anonimato es, ¿qué tal si yo como servidor público me doy cuenta que mi jefe está entrando en actos de corrupción? Pero claro, si yo voy y denuncio, se acabó mi chamba. Y a lo mejor hasta me los achacan a mí. Sí. Entonces, es sensible. Puede ser que el anonimato no sea un mero capricho o una facilidad o tal, sino una verdadera necesidad para que no me vea yo con reproches derivados de la investigación. Entonces, creo que haciendo un medio forzado con seguridad nacional, podríamos hacer que cierta información esté a disposición del tribunal, pero esta no sea compartida a los demás. Eso es a bote pronto, pero que es difícil la cuestión, desde luego. Es difícil, pero también me parece que lo enfocaste muy bien, Isidro, porque la experiencia del derecho comparado es útil. Entonces, esa mención que tú haces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues sí, ahorita a lo mejor se nos plantea en México, en el juicio de amparo mexicano, ese asunto, pero vamos a ver qué ha pasado en otros países, porque ya, o en otros sistemas de protección de derechos, como el caso del sistema europeo. Yo creo que es una buena vía que probablemente nos servirá, nos guiará. Bueno, pues muchísimas gracias, Guadalupe Varela, Isidro Muñoz. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia que resuelve la contradicción de tesis 253-2020, y gracias a usted que hace posible su programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.